Yo podría traerle aquí muchos argumentos de por qué Cristo resucitó, pero esos argumentos son con el propósito de que usted crea, ¿no es cierto? Yo le puedo traer los mejores argumentos y usted dice, ¿y qué importa? Yo no creo. El argumento debería moverlo a que crea, pero ese asunto es suyo. Esto es como que yo puedo traer un caballo, lo agarro y lo traigo al agua y le digo, beba. ¿Qué va a hacer el caballo? Pues yo no tengo sed. Además no me gusta esa agua sucia, asquerosa. Yo no quiero agua. Lo puedo traer, y así yo le puedo traer argumentos a usted, le puedo presentar argumentos, pero usted es que tiene que creerlo. Nadie más lo va a creer por usted. Y esos son los argumentos que encontramos en la Biblia cuando el Señor habla aquí, lo vamos a leer, de la resurrección de Jesús. Ellos están presentando el argumento. No le van a entrar con la Biblia y le van a dar golpes en la cabeza para que usted lo crea. O cortar la Biblia en pedacitos y trágueselo, cómaselo para que a ver si la palabra algo le hace, aunque sea en el estómago. No, tampoco. No, así no funciona el asunto. El asunto está, usted y yo vamos a escuchar la palabra y entonces usted dice, ¿qué hago yo con eso? ¿Lo creo o no lo creo? Esa es nuestra fe, nuestra creencia es la que activa lo que Dios hizo. Ya lo hizo, pero ahora yo quiero que eso ocurra en mi vida. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, porque vamos a leer todos los argumentos que se presentan, no solamente argumentos, pero también datos de cosas que pasaron realmente en la vida de los discípulos. Y ellos narran lo que pasó. Vamos a comenzar mirando en Mateo capítulo 28. Busca allí en su Biblia, Mateo capítulo 28. ¿Lo tienen todos? Sí, vamos a leerlo, pero antes de leerlos vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz. Ella es más cortante que toda espada de dos filos y ella es la que penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, Señor, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto ante tu palabra. Antes bien, todas las cosas están abiertas, desnudas ante aquel que hemos de dar cuentas. Para en esta hora usa tu palabra, Señor, para traer fe a nuestros corazones. Tu palabra dice así mismo, la fe viene por el oír la palabra de Dios, Señor. Al escuchar esta palabra, Señor, el testimonio de los que estuvieron allí contigo en la resurrección, cuando escuchamos ese testimonio, Señor, que nosotros, Señor, también creamos en el testimonio de ellos. Gracias, Padre, porque así será. Reprende toda obra del diablo, Señor, que viene a robar esta palabra, Señor. Nuestro deseo, Señor, es el mismo tuyo, que tu palabra corra y que sea glorificada. Lo declaramos en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 28 y el versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id,
dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El día de hoy es el día cuando se escribió esto. Ahora fíjense qué interesante, hermano. Imagínense ustedes cómo los discípulos, ¿dónde estaban los discípulos en ese momento? Usted va a ver cómo estaban ellos, escondidos, asustados, temerosos. ¿Usted cree que ellos van a agarrar el valor y van a decir: aquí venimos nosotros, ustedes soldados, quítense del medio que lo vamos a acabar y vamos a sacar el cuerpo de nuestro maestro? ¿Quién de ustedes, y yo, quién de nosotros tomaría el valor, el coraje para decir, ir allá y retar a los soldados? Los soldados que tenían armas, que tenían todas estas cosas. Y eso fue, pues este es el argumento que presenta Mateo. Le dieron dinero a los soldados. ¿Sabe por qué? Porque si se escapaba un preso o algo que estaban ellos haciendo, cuidando en este caso, y se le desbarataba el asunto porque los soldados no hicieron su trabajo, lo próximo era que ellos iban a morir. Los soldados iban a morir. Imagínate lo asustados que estaban ahora los soldados. Y fueron y dijeron: algo pasó así. Entonces ahora, porque la corrupción sigue, siempre la corrupción, hermano. Tomen mucho dinero aquí y cállense. Si el gobernador sabe esto, nosotros arreglamos al gobernador, porque también nosotros tenemos nuestro compinche con el gobernador. Así anda la corrupción. Y claro, por eso es que Mateo presenta su argumento y dice: Jesús resucitó. Nosotros lo vimos y las mujeres lo vieron y nosotros estábamos escondidos allá y el Señor resucitó. Ahora yo quiero que sigamos mirando ahora en Marcos, porque en los 4 evangelios se habla de la resurrección de Jesús, porque eso es lo más importante. Mira, hermano, en el sentido, lo más importante de que si Jesús no hubiera resucitado, ¿de qué valió que viniera del cielo a la tierra? ¿De qué valió que nos dijera todas las cosas? La resurrección de Cristo es el testimonio del poder de Dios, de que todo eso que Él hizo es verdad. Y no solamente eso, que nosotros también un día pasaremos por el valle de sombra y de muerte. ¿Y qué esperanza tengo yo de la resurrección? La esperanza la tengo en Cristo, que de la manera que Él resucitó, yo también voy a resucitar. Mi hermano, la vida aquí es cortita. ¿Cuántos ya saben que la vida es corta? Esta mañana cuando usted se miró en el espejo, me estaba diciendo alguien, me enseñó una foto y me dijo: mira, el año pasado, mírame, el año pasado no tenía arrugas y ahora mírame. Ya se van poniendo las arrugas, ¿no es cierto? Ya algunos de nosotros tenemos arrugas en las arrugas. Antes nada más me arrugaba un poquito, pero ahora me arrugo doble. ¿Qué pasó? Arruga en las arrugas. Y nos vamos a morir. Si el Señor Jesucristo no viene por su iglesia y nosotros participamos en el arrebatamiento, vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Por eso, hermanos, es que tenemos que estar preparados ya. Qué horrible es pensar en un ser querido que está falleciendo o que está en una enfermedad crónica. Qué horrible es pensar en ese ser querido que no se arregló con el Señor y está en una coma. ¿Cómo le habla uno ahora de Cristo? Aunque sea en lo último. Yo no sé por qué la gente, yo creo que sé por qué la gente espera y cree que nunca se va a morir. ¿Sabe por qué la gente piensa eso? Porque por dentro somos eternos. Y esa eternidad nosotros pensamos que la tenemos en lo físico y no es así. No es así. La eternidad no está en lo físico. La eternidad está en el interior. Me van a dar un cuerpo nuevo por la resurrección de Jesucristo, la promesa que Él nos da, pero este cuerpo se va deteriorando. Este estuche se va desgastando.
Y entonces yo quisiera, con el estuche ya descalabrado, ahora yo quisiera servir al Señor. Oh, mi alma quiere, pero no puedo. No puedo caminar, no puedo moverme, no puedo hacer lo que hacía antes. Por eso, hermano, usted y yo, mire, hermano, démosle la juventud al Señor, démosle todo el jugo al Señor. No le demos el bagazo al Señor ya exprimido, que no tiene nada. No, Dios lo acepte, Dios es bueno y misericordioso. Pero, hermano, dele su vida al Señor, dele todo al Señor. Sigamos leyendo ahora Marcos, y vamos a leer Marcos capítulo 16. Marcos 16. Y vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer. Capítulo 16 de Marcos dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Vio? Los discípulos no creían que esto fue verdad, ni ellos mismos lo creían. Pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 12 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Ahora, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. ¿Lo tienen todos? Sí, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
Eran María Magdalena y Juana y la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora vamos a leer Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 29. Bueno, vamos a leer hasta el 31 también, 31. ¿Tienen todos? Bien, dice la palabra del Señor así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Eso es lo que el Señor Jesús nos dice a todos, ¿no es cierto? No seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros nada más le hemos leído esto, recuento. No hemos visto a Jesús resucitado. Un día lo vamos a ver, uno de estos días. Ahí viene el tiempo que lo vamos a ver, gloria a Dios. Y yo sé que teníamos otra escritura, el Pablo usa un argumento bien interesante en el capítulo 15 de 1 Corintios,
donde él habla y dice: si Cristo no resucitó, ustedes y yo, nosotros somos los más conmiserados de los hombres. Somos lo horrible. ¿Cómo estamos diciendo que Cristo resucitó y ni nosotros ni lo creemos? Y en verdad no resucitó. Pues eso es una historia, un cuento. Pero Pablo explica y dice: Cristo resucitó. Y la gente se preguntaba, y acuérdense esto, hermano, Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintios, que ya estaban diciendo, algunos decían: no hay resurrección. Mire lo que creían, los que estaban creyendo en esa época. Había una creencia de que Dios, como Dios es santo, Dios no puede ser alcanzado por nadie. Entonces, había una cadena de ángeles, un ángel poderoso, un ángel menos poderoso. Ese ángel poderoso estaba pegado a Dios, y entonces el ángel menos poderoso pegado a este ángel, el otro ángel menos poderoso, y otro ángel menos poderoso, y otro ángel menos poderoso, y así iba. Y entonces el último ángel, Jesús, estaba agarrado de ese ángel, y Jesús entonces vino a la tierra. Esa es una creencia así. Culto a los ángeles le hacían, porque los ángeles son los que van llevando a uno hasta Dios. Eso ya estaba metido en las iglesias en la época de Pablo. Pablo, acuérdense, fue el que les habló a los corintios, se entregaron al Señor. Y los corintios ahora decían: no, pues nosotros no sabemos si verdaderamente Cristo resucitó. Mira, hermano, ¿usted cree que la iglesia, la gente habla y dice: no, esa iglesia, Puerta de Restauración, que ahí nada más? Mira, hermano, Pablo, que tenía revelaciones grandiosas, Jesucristo mismo les habló en el capítulo 6 de Juan a la gente, y la gente no creía en él. De hecho, sus discípulos abandonaron a Jesús. ¿No se acuerda esa historia? Que el Señor le dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? A los 12. Y Pedro dijo: ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabra de vida eterna. Mira, hermano, el hombre es tan incrédulo que aún Jesucristo frente a ellos no lo creían. Y hoy día nosotros tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo. El Señor dice: yo quiero que tú creas. Yo no tengo que presentarme públicamente para que tú creas tu espíritu. De hecho, yo quiero que usted lo busque, porque ya estamos aterrizando este avión. Busque allí Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 8. Romanos 10, 8. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué cosa? Será salvo. Ahora, fíjense, interesante, dice aquí, que si tú crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y tú confiesas con tu boca y dices: yo quiero que Jesús sea mi Señor, serás salvo. O sea, esa es la entrada al reino. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Así mismo, tan sencillo. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón. Creer en el corazón. No solamente un asentimiento mental, pero creer en el corazón. Porque el corazón es el que inicia todo, hermano. Y cree en tu corazón que Dios levantó a Jesús entre los muertos, serás salvo. Se lo he dicho antes, se lo vuelvo a decir, porque algunos creen que la salvación es algo tan increíblemente lejos y difícil de alcanzar. La salvación del tamaño de su mano, desde el meñique hasta el pulgar. Ese es el tamaño de la salvación. Aquí está, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón, mira el tamaño, aquí está la boca, aquí está el corazón. Bueno, el corazón natural, lo que estamos hablando. Sabemos que es el corazón, está interno.
serás salvo. Mira, hermano, aquí es el asunto, que Dios quiere salvarme, pero Dios no nada más quiere salvarme para que yo no vaya al infierno. Dios quiere salvarme para que yo en este momento, en este tiempo que estoy viviendo, yo le comparta el evangelio a otros, yo los ayude a ser discípulos a otros. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, para todos nosotros, hermano. No para nada más los pastores. Muchos de nosotros decimos, no, yo no soy el pastor, a mí yo no tengo que hacer más nada. No, hermano, usted está llamado a ser un discípulo que hace discípulos, igualito que yo. Yo nada más que aprovecho esta plataforma para decirle, hermano, anímese a hacer lo que Dios le dijo que usted tiene que hacer. No, que yo no soy pastor. No, usted sí es pastor. Usted es pastor de 1, de 2, de 3 o 4, pero usted es pastor. Y usted tiene que pensar en esto. ¿Para qué el Señor me dejó aquí en esta tierra? Y esa es la búsqueda suya, esa es la búsqueda mía, de yo llenarme de Dios, llenarme de su Espíritu ahora, para que yo pueda vivir en esta tierra, porque un día ya no voy a estar aquí. Voy a resucitar y el Señor luego nos va a traer. Un día le voy a hablar, hermano, vamos a tener un curso aquí, algo de Apocalipsis, vamos a hablar de eso. El Señor nos va a traer de nuevo a la tierra, para que usted y yo ahora sigamos instruyendo a otros. Estamos tan envueltos, hermano, en la cosita de aquí, la tierra, que no estamos mirando la resurrección de Cristo para que yo tenga poder en mi vida. Ese es el poder, la resurrección de Cristo me da poder por su Espíritu Santo, para que yo empiece ahora a vivir para Él. Mire, hermano, yo le animo. Métase en un tiempo con Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, que les gusta mucho lavar? ¿A cuántas hermanas les gusta lavar? Increíble. No encuentro una. Ni siquiera es usted la que lava, es la lavadora, ¿no es cierto? Pero ni a eso me gusta, hermano. Bueno, ¿qué pasa cuando una ropa está muy sucia? Usted la deja en un remojo, ¿no es cierto? La echa en un balde, la echa en una palangana, la echa o en la misma lavadora, la deja allí en remojo. Algunos de nosotros, hermano, aquí en esta congregación y los que están mirando por la internet también, necesitan un remojo espiritual. Usted necesita sacar un tiempo a solas con Dios, cuando Dios le hable y se empiece a entender qué es lo que Dios quiere para su vida. Eso tiene que pasar. Yo le animo a que usted lo haga. Comience pensando, diciendo, esta resurrección de Cristo, que marque ese inicio, que yo me acuerde, la resurrección de Cristo me ayudó a hacer esto. Vamos a darle esa bendición de Deuteronomio capítulo 1 y versículo 11. Que Jehová, el Dios de tus padres, te haga 1000 veces más de lo que eres ahora y te bendiga como lo ha prometido. En el nombre todopoderoso de Jesús.